equipo cuya permeabilidad es la de mover estos sólidos, y en consecuencia la corriente 15 prácticamente sería una corriente gaseosa pura con los tres componentes que primero mencioné. Luego tenemos un Scraver 1, que es una torre de absorción, cuya característica, o una torre de absorción en general, se utiliza para despojar un componente líquido de una corriente gaseosa. Nosotros vamos a utilizar como solvente para poder despojar esa sustancia sólida, líquida, ácido sulfúrico, y lo que tiene como finalidad esta torre es remover ácido sulfúrico en caso de que haya pasado por la corriente del condensador y no haya sido removida de ese tipo. Luego ya sí, el condensador 2 tiene como ingreso una corriente pura gaseosa, y aprovechando que esos tres componentes tienen diferentes temperaturas de ebullición, vamos también a reducir la temperatura para obtener por el tope, que sería la corriente que se puede aparecer ahí, vamos a tener dióxido de carbono y tetrafluoruro de silicio, y por el fondo, que luego en el diagrama completo se va a ver mejor, vamos a tener el HF o el ácido fluorhídrico. La corriente de salida, la corriente de dióxido de carbono y tetrafluoruro, va a un Scraver 2, producto de que, como se mencionó en la parte en inglés, el tetrafluoruro es un componente contaminante, por lo tanto no puede ser venteado a la atmósfera. Como consecuencia de eso, utilizamos una torre de absorción igual en modalidad que el primer Scraver. La única diferencia es que utilizamos agua como solvente, y como consecuencia de esto el tetrafluoruro reacciona con el agua para formar también HF y dos ácidos. Uno es el ácido hexafluorosilícico que mencionó Franco, que lo podemos utilizar como un subproducto con fines comerciales, y después tenemos ácido salicílico. Luego, ya sería la parte final de la etapa de purificación. Esta corriente es de HF o ácido fluorhídrico que proviene del condensador, y la corriente 23 es la corriente que viene del segundo Scraver, que contiene el HF que se produce por la reacción y los dos ácidos que se mencionan. Este tanque sirve de almacenamiento y se envía mediante la corriente 24 como alimentación a una torre de destilación. Finalmente por ahí lo han escuchado en la refinería. El objetivo es aprovechar también la temperatura de ebullición de estos componentes, la diferencia que tienen entre ellos. Esto quiere decir que unos requieren mayor energía para vaporizarse y otros no. En este caso, el HF o el ácido fluorhídrico requiere menor energía. Como consecuencia de eso, a una menor temperatura se evapora, y lo obtendríamos por la corriente de doble. Y por el fondo tendríamos los dos ácidos, los cuales se pueden tratar y pueden ser comercializados. Bien, como comenté en un principio, fuimos dando la descripción detallada del proceso, y acá está el diagrama del bloque completo, que incluye la parte de acondicionamiento de materias primas, el tratado de la fluorita, el ácido sulfúrico, la etapa de reacción, nuestro reactor. Esta etapa es una etapa de recuperación de materias primas, donde recuperamos el ácido sulfúrico y el agua que contiene la corriente de salida. Luego pasamos a una primera etapa de purificación, que es en el ciclón, que retiramos los sólidos de la corriente gaseosa. Luego en el Scraver, con el lavado de ácido sulfúrico, retiramos el ácido sulfúrico de la corriente. Se enfría en el condensador 2, acá ya tenemos una corriente de ácido fluorhídrico, y la corriente gaseosa que queda aquí, que va al segundo Scraver. Como mencionó Facu, tiene un producto que es muy contaminante y no lo podemos plantear porque reacciona con humedad y provocaría lluvia ácida. Entonces necesitamos capturarlo en el segundo Scraver, reaccionarlo y lo volvemos a combinar en la última etapa de purificación, que es la torre de destilación, la cual nos da la posibilidad de llegar a la pureza que requieren los proveedores, que es un 99,9%. Bueno, luego deslizando un poco más lo que sería el diagrama del bloque, nos permite ver de manera general cuáles son las etapas de nuestro proceso, tal como mencionó Nico. Este diagrama de flujo, en esencia,
representan el mismo movimiento que el diagrama de bloques. La principal y notoria diferencia es que se utilizan esquemas de los equipos para darle una mayor complejidad y un mayor grado de realismo. Lo que hemos decidido para que se pueda apreciar mejor es colocar un color distinto en los equipos por los cuales pasa nuestra materia prima principal, que sería la florita, que se recibe y se coloca en una tolva. Tenemos una cinta transportadora, tenemos el secador, donde le ponemos la humedad, el mixer 1, tenemos un tornillo que sirve como sistema de transporte, el reactor, y luego, tal como lo mencionó Nico y en las diapositivas anteriores, tenemos la etapa de purificación primaria y primer scrubber, condensador 2, y una vez en este scrubber ya obtenemos ácido fluorídrico, que luego es enviado al tanque de alimentación, y tenemos la última etapa de purificación, donde se puede ver que por el tope tenemos nuestro producto deseado a la concentración que nosotros hemos propuesto al comienzo de esta explicación. Y también algo que se puede mencionar de este tipo de diagramas es que contamos con servicios auxiliares, que por ahí el diagrama de bloques no se menciona, como por ejemplo un intercambiador de calor, un reboiler, otro condensador, que sirven para darle fidelidad y que pueda llevarse a cabo la organización de la torre de destilación. Después también tenemos un horno para generar calor en el chalectado de nuestro reactor, pero para que quede más ejemplificado, tenemos un mayor grado de complejidad en este tipo de diagrama, pero en esencia representa lo mismo que venimos desarrollando anteriormente. Bueno, y en esta parte ya entramos en la etapa final de este capítulo, que es el balance de masa. Para lograr ver bien el proceso y qué vamos a necesitar, hacer los balances de energía, los diseños de equipo, necesitamos entender y conocer las cantidades y porcentajes de cada producto que va a pasar por todas nuestras etapas. Para iniciar el balance de masa se toma una base de cálculo, que luego esa base de cálculo se escala a la producción que deseamos tener nosotros en la planta, que definimos en un principio. Para este balance de masa se tomó una base de cálculo de 100 kilogramos de florita. La florita, ¿cómo la recibimos? Que sería en la tolva. Por eso acá en el balance de masa, a modo de simplificar, ya tomamos la corriente 2, que es después del secado. La florita viene con todas estas impurezas y además el agua, que es la humedad. Por eso tomamos la corriente 2, una vez ya que pasó por el secador, se retiró el agua, tenemos un 97% de florita, porque es de grado ácido, y un 3% de impureza que tiene óxido de silicio, carbonato de calcio, óxidos de aluminio y de hierro. Una vez que ya tenemos nuestra materia prima, la florita, el ácido sulfúrico, que van a unirse uno con la corriente que se recupera, que mencionamos recién, del primer condensador, con la alimentación del orium. Tenemos la corriente 6, que es la corriente que va a ingresar al reactor. Esta es una corriente que tiene que no sobrepasar los 160 grados, porque si sobrepasa los 160 grados, comienza a ocurrir la reacción antes de llegar al reactor. Esta corriente va a tener la florita, agua, ácido sulfúrico y las impurezas que trae la florita en sí. Y para esta reacción se tomaron las siguientes suposiciones. Una conversión del 80% de la florita, o sea, si ingresaron 100 kilos de florita van a reaccionar 80. Un factor de arrastre de florita en vapor. La florita que no reaccione, el 5% se va a ir arrastrada en la corriente gaseosa. Un factor de arrastre más sulfatos en vapor, también en la corriente gaseosa tenemos arrastre de sólidos, entonces es un 20%. Y en el lodo que sale por el fondo del reactor, también vamos a tener un arrastre de líquidos en este caso. No es que va a salir el sólido seco, sino que va a arrastrar un 20% de los líquidos, que mayoritariamente es ácido fluorídrico, ácido sulfúrico y agua. Y la corriente 10, que es la corriente de los lodos que salen del reactor, tenemos la florita que no reaccionó, el agua y el ácido sulfúrico, como ven, es
un 20% que es lo que arrastra, que definimos cuando realizamos el balance. Y estas son las impurezas que reaccionan con el ácido sulfúrico. El carbonato de calcio se transforma en sulfato de calcio y los óxidos de hierro y de aluminio se transforman en sulfatos de hierro y de aluminio. Luego, avanzando con la etapa de purificación, lo que se puede ver es una descripción detallada de los componentes que presenta la corriente 11, que es la corriente a ser purificada, con caudal y composición. Tal como se viene mencionando en la presentación, tenemos componentes en tres fases, sólido, líquido y gaseoso. En estado sólido tenemos la fluorita sin reaccionar, que surge del arrastre que mencionó Nico entre las suposiciones. Después tenemos sulfato de calcio, sulfato de aluminio y sulfato de hierro, que surgen por la reacción de las impurezas y también por ese factor de arrastre que nosotros hemos adoptado. Después, en formato líquido, tenemos agua y ácido sulfúrico. Y después tenemos en estado gaseoso HF, dióxido de carbono y el tetrafluoruro de silicio. Como se puede ver, en la primera etapa, y como se ha mencionado, removemos ácido sulfúrico y agua. Luego en el ciclón removemos los sólidos, que serían los sulfatos sulfato de calcio, aluminio y hierro. En el primer scrubber removemos, en caso de que quede remanente de sulfúrico. En el segundo condensador obtenemos por fondo HF y por el tope el dióxido de carbono y el tetrafluoruro de silicio. Y como se puede apreciar en la pantalla positiva, tenemos la reacción que hemos mencionado que ocurre en el segundo scrubber, que es tetrafluoruro de silicio reacciona con agua para dar el ácido hexafluorosilícico, ácido salícico y ácido fluorídrico. Y luego tenemos detallada lo que sería la corriente de alimentación a la torre de destilación. Esta corriente 24 es la combinación de la corriente del HF condensado y del HF y de los ácidos que se forman en el scrubber. Tal como se puede apreciar, contamos con una buena concentración del 42,5%. Nuestra idea de organización es tender al 99%. Como consecuencia de eso surge la introducción de la torre de destilación para separar por fondo estos ácidos y por la parte superior o tope de la torre obtener HF, consecuencia más concentrado, producto de que no tiene prácticamente los otros dos ácidos. Eso queda en evidencia el detalle de la corriente 25 y 26. La corriente 25 es la corriente que va por el fondo de la torre, que son los dos ácidos mencionados, que tienen utilidad comercial, y la corriente 26 es la corriente de producción final, donde tenemos una producción de 36,4 miligramos hora de ácido fluorídrico a una concentración del 9,9%. Luego se almacena, producto de que se ve en estado líquido, su punto de ebullición es de 19 grados, por lo tanto tenemos una temperatura menor, y luego se comercializa tal como se mencionó previamente, isotantes. Bien, para condensar toda esta información que dimos con Facu, tenemos este resumen con los puntos principales del proceso, que tenemos el acondicionamiento de materias primas, básicamente la fluorita y el ácido sulfúrico. Ya mencionamos, se seca la fluorita, se calienta el ácido sulfúrico. La etapa de reacción en el reactor, que obtenemos las corrientes de productos, que es la gaseosa que pasa en la etapa de purificación, y la corriente de lodo, que es la de descarte. Por la complejidad que tiene de purificar esa corriente, se decide tratarla como un efluente, como un descarte. En la primera nivel salimos del reactor, tenemos la etapa de recuperación de materias primas, donde tomamos el ácido sulfúrico y el agua remanente de la corriente gaseosa y lo volvemos a reintroducir en el proceso. Y acá la primera etapa de purificación, que son los dos lavadores de gases, primero el ciclón y luego los dos lavadores de gases, para retirar el ácido sulfúrico de la corriente gaseosa, y segundo para lavar el tetrafluoruro de silicio, que es un contaminante que no podemos liberar. Y para finalizar tenemos la segunda etapa de purificación y la más importante del proceso, que es la torre de destilación, la que nos permite llegar a ese 99,9% de concentración en el ácido fluorídrico. Y como a modo de
resumen también del proceso, tenemos las materias primas necesarias para llegar a los 650 kilogramos hora o 5.000 toneladas año que vamos a producir en nuestra planta, que para esto son necesarias. 1.810 kilogramos hora de fluorita, 3.510 de óleo y ácido sulfúrico, están juntos. 4.359 kilos de aire seco para secar esta fluorita, el agua para el escaber y el vapor que hacemos reaccionar con el óleo, y con esto obtenemos los 650 kilos hora del HF. Y bueno, ya para poder cerrar todo este proyecto, vamos a hacer un resumen final de todos nosotros. Y nada, es más que nada para, después de toda la parte técnica, poder saber qué puntos son importantes llevarnos. Y vamos a empezar con la fluorita, que es nuestra principal materia prima. Para la cual la reacción principal es la fluorita sólida, el ácido sulfúrico acuoso, que es nuestra dimensión formada tanto por arriba, el spray, como por abajo, por inyección de vapor, formando el HF gaseoso y el producto de sulfato de calcio sólido. Es proceso continuo, factor de sodio, requiere energía y si aporta energía lo da el óleo SO3 y vapor de agua. Nuestra capacidad productiva nominal es de 505.000 toneladas por año. No hay producción de ese producto en Argentina y la demanda es virtualmente para un único cliente, que es de Industrias Argentinas. Como se mencionó en el apartado de estudio de mercado, este cliente fabrica refrigerantes y se encuentra localizada su planta en la provincia de San Luis. Y por ende, el único proveedor que nosotros tenemos de esta materia prima se encuentra en la provincia de Córdoba. Tomando dónde está nuestro cliente, dónde está la materia prima y dónde están los fondos, Río Tercero se dio como vencedor. Se comercializan isotanques refrigerados en tambores adecuadamente recubiertos. Y el proceso está compuesto por tres etapas, que son el acondicionamiento de materias primas, la reacción y la purificación, todo esto basado en dos patentes. Así que nada, con esto ya vamos a terminar nuestro proyecto y les decimos muchas gracias por su tiempo, su participación y nada, por su aguante también.